investigación del año preelectoral gira actualmente sobre la candidatura presidencial de Jaime Nebot, la candidatura asambleísta de Rafael Correa y las desavenencias en el Consejo Nacional Electoral. Esteban Torres, del Movimiento Regional Tiempo de Cambio, aliado del PSC, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo a todos. Después de que en la segunda vuelta 1996 Aclarada Bucaram derrotó a Jaime Nebot, se ha abstenido de ser candidato presidencial, pero el PSC sigue su precandidato. En 2009 se abstuvo y Luis Fernando Torres estaba dispuesto a candidatizarse por el PSC. Así nació el movimiento Tiempo de Cambio. El PSC no tuvo candidato presidencial por la derecha, se lanzaron Lucy Gutiérrez y Álvaro Novoa. Correa los derrotó en primera vuelta con Arroz Verde y el apoyo del PRE, el MPD, Ruptura y la Izquierda Democrática. En Guayaquil hubo el voto cruzado Nebot alcalde, Correa presidente. ¿Qué prevé Tiempo de Cambio, aliado del PSC, en repetición de la crónica anunciada de que Nebot no sería candidato? Bueno, el movimiento Tiempo de Cambio que presido y que además compone la bancada del Cambio Positivo en la Asamblea Nacional junto con el Partido Social Cristiano y dos movimientos más, está a la espera del anuncio del abogado Jaime Nebot, que yo creo en lo personal que tiene que ser el candidato, ya que tiene la experiencia para paliar precisamente los dos grandes problemas del Ecuador, que es el tema económico y la seguridad. Pero como les digo, estamos todavía esperando su anuncio. El hecho de no llegar a la presidencia no significa que el PSC y sus aliados no tengan poder, pues lo han tenido por lo menos con 5 presidentes, con una bancada bien manejada en el Congreso o Asamblea. Si a esto aspira el PSC y Nebot como gran elector por Guayas, ¿el objetivo sería un candidato único de centro o derecha? Bueno, habrá que ver qué pasa con los anuncios. Precisamente, yo creo que más allá de las candidaturas presidenciales no se puede descuidar la Asamblea, que ha demostrado que es un órgano de poder fundamental en cualquier gobierno, pero como le digo, estamos a la expectativa de lo que anuncie el exalcalde de Guayaquil, porque yo creo que sin duda será el anuncio más importante en materia preelectoral y desde el cual se podrán tomar otras decisiones en el caso de que no decida correr por la presidencia. ¿Cómo ve el nuevo ensayo de la candidatura de Rafael Correa a vicepresidente o a asambleísta? ¿Se concretará? Bueno, yo creo que el anuncio que ha hecho pasa también por la realidad judicial. Cualquier eventual candidatura a la vicepresidencia tiene una prohibición expresa en este momento, además un problema, un obstáculo con la prisión preventiva. Sin duda será una decisión ya de él. Lo que sí le puedo decir es que no podemos tampoco vivir de prohibiciones, sino que tienen que ser derrotados en las urnas los mitos y las falsas promesas también que ha hecho la izquierda en este país, y que nos tienen en esta grave crisis económica y política. Pero las prohibiciones no las inventan ahora. Las prohibiciones fueron inventadas por Correa. Por ejemplo, según la Constitución y el Código de la Democracia, la papeleta presidencial es unipersonal. Es decir, que el que no puede ser presidente tampoco puede ser vicepresidente. Él entonces no podría ser candidato a vicepresidente. Bueno, en esta interpretación yo creo que es compleja, pero podríamos decir lo mismo en el caso, por ejemplo, de un viceprefecto y una prefecta. Yo creo que en este caso sí podría ser candidato a vicepresidente, pero como le digo, tiene el problema no solo de la inscripción, sino también de lo que pasa en la realidad judicial. Pero más allá de que pueda o no pueda ser, yo creo que tenemos aquí que enfrentar en las urnas a la izquierda, que está organizada, a la que no se le puede subestimar, porque con una polarización y además con una dispersión del voto, con un pequeño porcentaje puede estar en segunda vuelta. Así que yo más bien hago un llamado a construir las ideas necesarias en defensa de la economía, de la familia ecuatoriana, para estar preparados en el 2021. Pero así como la candidatura de Nebot tiene su influencia muy importante en el electorado, también la de Correa, especialmente para tener un espacio para hacer campaña, que de todas maneras la va a hacer aunque no sea candidato, porque crea una expectativa o una ilusión, pues él es un fabricante de fantasías. En ese caso, por ejemplo,
el asunto judicial. La sentencia tiene que ser ejecutoriada para que él no pueda ser candidato a nada, pero por el tiempo que resta no va a ser ejecutoriada esa sentencia si es que se dicta una sentencia condenatoria. Por otro lado, la orden de prisión en el exterior no se cumple mientras no esté en firme. Eso lo dicen todos los tratados de extradición. Una prisión preventiva no tiene la misma fuerza que una prisión en firme. Entonces, él no podría regresar porque podría ser detenido en el Ecuador. Bueno, sin duda la inscripción de las candidaturas para alguien que quiere ser candidato a presidente o vicepresidente pasa necesariamente por pisar el territorio nacional, lo cual es un obstáculo cuando alguien tiene ya una orden de prisión. Es cierto que todavía no hay sentencia ejecutoriada condenatoria, sin embargo, la inmunidad, además, que se da cuando alguien es candidato, se activa con la inscripción a la candidatura, pero fenece precisamente cuando termina esa campaña. Entonces yo creo que hay una serie de obstáculos para cualquiera de las dos inscripciones y pasa también por una decisión del Consejo Nacional Electoral, la calificación, la verificación y por supuesto la posibilidad de que alguien pueda estar en la papeleta de los ecuatorianos, sea para la dignidad que sea en el 2021. El electorado 2021, que decide como independiente de las sentencias de derecha e izquierda, espera que surja un rostro nuevo que refleje esperanzas, pues el Ecuador estaría como ese perro que se busca morder la cola, siempre con el mismo problema, nunca lo soluciona. ¿Ven en el horizonte político esa posibilidad de un candidato nuevo? Bueno, yo creo que el 2021 el Ecuador, los ecuatorianos van a buscar la persona que pueda resolver los grandes problemas que estamos experimentando en estos momentos. El tema económico, que es gravísimo con la crisis del coronavirus, la caída del barril de petróleo, la falta de dinero en la caja fiscal, el exceso gasto público, $1.000 millones al mes gasta el Estado en su gasto corriente. Entonces yo creo que esos problemas afectan a los ciudadanos, a los ecuatorianos, del tema de la seguridad, y quien logre no solo conquistar sino convencer a los electores tendrá sin duda el favor. Yo espero que sea una opción demócrata, que no sea una opción violenta como la que también se pinta ya en el panorama electoral, y que comprenda que los grandes problemas del Ecuador tienen que ser solucionados con todos, en democracia, pero con la firmeza necesaria que requiere el momento histórico del país. Pero el problema no depende solo del gobierno, depende de todos, porque todos los días el gobierno ofrece, porque le piden a las universidades, a los periodistas, a los profesores, a los médicos, a todo el mundo les ofrece obras, ofrece universidades, ofrece a los policías también. O sea, así no es posible que haya austeridad, así no es posible que reduzca el tamaño del Estado. O sea, ¿qué hace un gobierno nuevo que quiera realmente sanear las finanzas públicas si la filosofía del ecuatoriano es vivir alegremente pidiendo el plata al gobierno y el gobierno alegremente ofreciendo la plata que no tiene? E incrementando el tamaño del Estado, pidiéndoles más impuestos, más recursos a los ecuatorianos. En eso sí yo estaré vigilante, y sé que muchos legisladores también estaremos vigilantes de que las medidas que anuncie el gobierno no pasen por subir los impuestos, por causar más recesión en un momento difícil económico, y por supuesto en reducir la masa del Estado. Tenemos alrededor de 170.000 servidores con contrato ocasional. Esto ha incrementado, no ha bajado. Este gobierno de transición ha sido de una transición demasiado larga que nos queda debiendo a todos, y que por supuesto nos deja con la expectativa de que el 2021 venga alguien que sepa hacerse cargo de la economía, del Estado, que tenga la experiencia para hacerlo y que corrija los grandes problemas nacionales. Bueno, ese problema existe actualmente en el Ministerio de Inclusión Social, que ha contratado a 1.400 personas temporalmente, pero eso revelaría más bien que por la época preelectoral es que se hacen esas contrataciones, con el fin de respaldar alguna candidatura del Estado candidato. La época preelectoral lamentablemente contamina el ejercicio público. Ya vemos a muchos funcionarios que, subidos en la maquinaria estatal, están en campaña, y eso tiene que ser denunciado. Asimismo, el crecimiento indiscriminado de funcionarios que muchas veces no tienen razón de ser, sino que son verdaderos pipones, se tiene que controlar. Y esas son las grandes respuestas que tiene que darle el gobierno a los ecuatorianos, faltando pocos meses ya para que se acabe su función.
y como le digo, esperamos que el 2021 las opciones que tengan los ecuatorianos en la papeleta representen un cambio de verdad, tanto en la Asamblea, en la Presidencia, con personas con experiencia que conozcan cómo se resuelven los problemas y que tengan la firmeza y la entereza de hacerlo. Actualmente en el Consejo Nacional Electoral no hay la mayoría de partido único de Alianza País, sino una mayoría pluripartidista, PSC, Alianza País, Pachacuti, que impone a rajatabla su voluntad, que puede asegurar a la ciudadanía unas elecciones sin apagones, un nuevo CNE o una conciliación de mayoría y minoría, o que como en toda democracia audita se imponga mayoría. Las internas entre los consejeros del Consejo Nacional no han afectado a los ecuatorianos. Sin embargo, y a puertas del proceso que se viene en el Consejo Nacional Electoral tiene el deber de dar justicia electoral a todos quienes participan en el proceso y además resultados rápidos, reales y sin trampas. Lo que esperan los ecuatorianos es saber quién es presidente a la media hora o a la hora de que se haya cerrado el proceso electoral, como sucede en Colombia, como sucede en Perú. No queremos apagones, no queremos demoras, y esa es la gran tarea que tiene este Consejo Nacional Electoral, con sus peleas internas o sin sus peleas internas, frente a los ecuatorianos. Pero la mayoría del Consejo Electoral tiene al PSC, y también la mayoría en la Asamblea, que perdonó a la presidenta del Tribunal Electoral del Consejo Electoral por, digamos, violación a la ley. Entonces resulta que en la práctica el PSC estaría en la mayoría del Consejo Electoral, y sin embargo tampoco vemos de que haya una acción, digamos, concreta, definitiva y contundente de esa mayoría en favor de los temas pendientes, como la auditoría al sistema informático, como la auditoría al padrón electoral y tantas otras cosas que son necesarias para que no se repitan comicios tramposos o apagones el día de las elecciones. Todos las personas que están en el Consejo Nacional Electoral que llegaron por uno u otro partido tienen el deber de separarse de sus partidos y responderles a los ecuatorianos. Lo que usted menciona que sucedió en la Asamblea Nacional se dio en la comisión, y por eso precisamente estamos discutiendo reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que en materia de fiscalización no se quede un solo informe en la comisión, sino que sean conocidos en el Pleno, sean debatidos en el Pleno y sean, por supuesto, decididos en el Pleno, y asimismo que esta comisión sea de carácter permanente. Pero como le digo, independientemente de la afinidad que pueda tener uno u otro consejero, deben a los ecuatorianos, tienen que responderles a los ecuatorianos, y además tienen que parar esas rencillas internas que no le ayudan a nadie. Esteban Torres, de Tiempo de Cambio, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, un saludo.